Listo, muy buenos días para todos. Mi nombre es Diana Zapata, yo soy bibliotecóloga y actualmente entonces estoy realizando las capacitaciones en bases de datos de la biblioteca. ¿Cierto? En este momento entonces voy a compartirles pantalla. Yo estas capacitaciones las hago entonces con una búsqueda, con un paso a paso, con diferentes estrategias en diferentes navegadores y en las diferentes bases de datos para que entonces miremos qué tan efectivos son los resultados en las búsquedas entonces que hagamos. Listo. Les voy entonces a compartir pantalla y voy a comenzar entonces con las búsquedas. Si en algún momento tienen una pregunta, una sugerencia, no sé, cualquier cosita, porfa, abren el micrófono o escriben en el chat y me comentan de pronto qué duda tienen. Para comenzar, voy a hacer entonces una búsqueda en Google General, ¿cierto? Nosotros siempre buscamos en Google cualquier pregunta que tengamos, cualquier duda que tenemos desde lo académico y desde la vida diaria, ¿cierto? En este caso, entonces voy a hacer una búsqueda de teoría contable, es el nombre de la materia, y vamos a mirar entonces cantidad de resultados, ¿cierto? Desde Google General, miren que siempre hacemos entonces las búsquedas en Google, pero nunca nos hemos fijado en la cantidad de resultados que nos aparecen cuando yo hago una búsqueda. En este caso tengo 11.900.000 resultados, que así yo quiera revisarlos uno por uno, yo no voy a poder hacerlo, ¿cierto? De las diferentes páginas que me aparecen, acá Google me está trayendo fuentes confiables, fuentes no confiables, me está trayendo cualquier página de internet, así como también artículos y páginas de universidades. Pero muchas de las que me aparecen a mí de primeras pueden ser Wikipedia, pueden ser blogs, pueden ser, no sé, páginas de pronto especializadas en un área. Y les cuento que muchas de esas páginas aparecen de primeras, no porque sean las mejores o porque sean las más consultadas, sino porque están pagando entonces por aparecer de primeras. Y las enciclopedias como Wikipedia, ¿cierto? De acceso abierto, que cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información, no es muy confiable por lo mismo que muchas personas están dando como su percepción o lo que entendieron sobre un documento, sobre varios documentos o todo lo que saben a partir como de toda la carrera, ¿cierto? Pero esta información no está revisada entonces por expertos. Esta información muchas veces le falta algunos daticos para hacerle una referencia bibliográfica, tales como un título, como un autor, como un año y como unas referencias bibliográficas, para yo saber que a partir de esos, como que a partir de esos datos yo puedo recuperar la información o las referencias bibliográficas para yo saber esta persona de dónde, en qué se basó, en qué documento se basó para hacer el documento. Listo. Bueno, en ese momento entonces abrí otra pestañita de Google Académico, ¿cierto? Busqué Google Académico, me abre entonces esta plataforma. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a hacer entonces la misma búsqueda, porque quiero que miren la diferencia de resultados. Miren que en Google General me apareció 11.900.000 resultados y en Google Académico solo tengo 188.000. ¿Siguen siendo muchos? Sí, pero miren que acá solo me está filtrando entonces información académica, solo fuentes confiables, me está mostrando páginas de universidades, revistas, artículos de revistas científicos, capítulos, artículos de revista, libros, capítulos de libros, repositorios, o sea, todas estas fuentes yo sé que me van a servir, que son las investigaciones originales, ¿cierto? No es una página donde cualquier persona pone como el pedacito que entendió, ¿cierto? Dos, tres párrafos, sino que acá están entonces investigaciones completas. Y miren que de 11 millones de resultados, casi 12 millones,
miren que tengo 188.000. Resulta que cuando yo escribo en esta barrita de búsqueda lo que yo quiero buscar, todo lo que yo escriba, el navegador me lo va a encontrar. Entonces, recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave, evitar mucho como los conectores, como estas palabritas de, la, los, con, para, porque al final termino encontrando documentos que no tienen nada que ver con el tema que yo estoy buscando porque el navegador me lo recupera, porque dentro del documento aparece mucho como estos artículos, ¿cierto? De, la, los, con, para, y no se enfoca, digamos, en esto que estoy buscando. También, cuando yo escribo acá las palabras de mi búsqueda, el navegador me recupera las palabritas juntas y las palabritas separadas. En este caso, yo solo quiero teoría contable, a mí no me interesa, digamos, teoría en medicina, teoría en ingenierías, o sea, no me interesa ningún otro tipo de teoría, ¿cierto? Solo la contable. ¿Qué voy a hacer para puntualizar mi búsqueda? Voy a encerrar entre comillas término exacto para que entonces el navegador no me busque los resultados por las palabritas por separado, sino que me busque exactamente estas dos palabras. Voy a seleccionar entonces buscar y miren que de 188.000 ya tengo 4.150 resultados, ¿cierto? Empezamos entonces con 12 millones y miren que ya vamos en 4.150. Resulta que en esta parte izquierda, casi siempre es esta parte izquierda, me aparecen diferentes filtros. En este caso, Google Académico solo me está mostrando filtros por año. Yo puedo entonces seleccionar qué años necesito, ¿cierto? Acá también en intervalo específico poner de qué año a qué año quiero encontrar entonces la información. Si busco la información más actualizada, podría ser de 2015 o 2020, pero como estamos hablando entonces de teorías, de los primeros documentos base para el área, podríamos estar buscando otro intervalo de tiempo, ¿cierto? Igual para este ejercicio voy a buscar entonces las investigaciones más actualizadas, pero muchas veces el docente también les puede, digamos, orientar a ustedes con eso. O ahorita vamos a mirar las bases de datos, cómo nos ayuda a saber cuáles son, digamos, los documentos más antiguos sobre el tema. En este caso, entonces ya filtré 2015-2020, voy a seleccionar buscar y miren que de 4.000 resultados ya tengo 1.830, ¿cierto? Sigo entonces disminuyendo. Mientras más precisa sea mi búsqueda, menos resultados voy a encontrar, ¿cierto? Teoría contable, listo. Resulta que las bases de datos, entonces, en esta parte izquierda, tienen muchísimos más filtros. Tienen filtros por autores, tienen filtros por países, por idioma, por palabras clave, ¿cierto? Las palabras claves, las que me recupera dentro del documento de los resultados que me aparecen por teoría contable y me dice, bueno, ¿usted qué quiere de la teoría contable? Entonces me empieza como a mostrar otras opciones para ir puntualizando mi búsqueda. Como en este caso no tengo otro filtro, cualquier cosita que yo quiera saber sobre el tema que estoy buscando, puedo añadírselo acá en la búsqueda, ¿cierto? Fuera de las comillas, puedo escribirlo a un lado. Entonces, teoría contable, ¿qué quiero saber? Quiero saber, por ejemplo, los pensadores, ¿cierto? Um, Y miren que entonces ya me aparece solo 127 documentos. Resulta que yo quiero saber la metodología, ¿cierto? Entonces voy a decirle que de teoría contable me recupere solo los documentos que mencionen metodología, ¿cierto? Miren que entonces me aparecen 1.480. Todo lo que yo le vaya entonces especificando, este me va disminuyendo. Sin embargo, miren que me siguen apareciendo muchísimos resultados, pero es porque casi no tengo los filtros y porque esto me está buscando fuentes académicas, pero como a nivel global, ¿cierto? Y un filtro que yo utilizo mucho, que en este momento pues no está, pero se lo puedo incluso escribir acá, es el del país, porque a mí me interesa saber sobre el tema que estoy buscando
que se ha publicado en Colombia o sobre Colombia sobre este tema, ¿cierto? Porque me parece importante saber qué es lo último entonces que se ha publicado en Colombia o sobre Colombia y después hacer una búsqueda sobre el tema ya a nivel internacional, ¿cierto? A nivel global y mirar qué es lo último que se ha publicado en otro país y así poder hacer, digamos, una comparación o adaptar eh, investigaciones más actualizadas, más desarrolladas de otros países y adaptarlo entonces acá a Colombia. Si, por ejemplo, yo hubiera escrito Teoría Contable Colombia sin especificarle al navegador que necesito teoría contable como las palabritas principales en las que se debe de enfocar, miren que por la palabra Colombia me hubiese aparecido infinidad bueno, infinidad no, me hubiera aparecido miles de documentos que mencionen la palabra Colombia, entonces me hubiera aparecido religión, política, cultura, gastronomía, un montón de, entonces de detallitos solo por tener las palabritas por separado, ¿cierto? Entonces acá ya le pusimos comillas, ya especificamos. Resulta que cuando yo hago entonces una búsqueda, ah, resulta que cuando entonces yo hago una búsqueda específica, ¿cierto? Mientras yo más puntual sea, no sé si les ha pasado que a veces encontramos un título que es el título exacto para que responde, digamos, a lo que yo estaba buscando y cuando lo vamos a abrir, este documento pide que paguemos por la información. Allí es cuando muchas veces entonces nos remitimos a las bases de datos que ya tenemos, ya el Tecnológico de Antioquia tiene suscritas, que ya está pagando por esa información, ¿cierto? Artículos de investigación que puede valer entre $7 y $70, quizá más. Y acá nos está pidiendo que pues pagar por eso, ¿cierto? Pero entonces nosotros ya sabemos que tenemos bases de datos que ya están pagando la universidad por la información y nosotros tenemos acceso entonces a ellas. Ya vamos a mirar entonces cómo ingresamos y ya vamos a mirar para hacer entonces las búsquedas allí. Bueno, ¿qué quiero yo mostrarles en este momento también de Google Scholar? Aparte de que todas estas fuentes son confiables, ¿cierto? Unas me piden entonces pagar por información, otras sí están pues, en acceso abierto. Hay dos valores agregados que tiene, dos herramientas que tiene entonces esa plataforma. La primera es que debajo de cada uno de los títulos hay unas comillitas, ¿cierto? Mírenlas acá. Estas comillitas, si yo las selecciono, me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento, ¿cierto? Según la norma APA, ¿cierto? Acá también hay otras dos normas, pero miren que esto nos está ahorrando entonces muchísimo tiempo, nos está organizando toda la información, nos está organizando apellidos del autor, sus iniciales, me está mostrando el año, me está poniendo el orden correcto y me está mostrando también como la puntuación y todo esto entonces que yo necesito. Recuerden que un artículo de revista se cita muy diferente a un libro, a un capítulo de libro, a un blog académico, a un repositorio, pero entonces esta plataforma me está mostrando cómo debo de hacer la referencia bibliográfica, ¿cierto? Hay algo que pasa con esta plataforma y con las diferentes bases de datos y es que la opción para generar esta referencia bibliográfica me la mencionan como cita o me muestran las comillitas o me dice bibliografía o me dice exporta referencias, ¿cierto? Pero es la referencia bibliográfica que entonces va al final del documento, aquellos daticos entonces que tiene autor, año, título y los daticos de dónde está guardado el documento. Y el segundo valor agregado es que debajo de algunos títulos hay algo que se llama versiones, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo abro este título porque me gustó, porque me llamó la atención, porque es el que necesito, y yo veo que entonces esa página es de otra universidad, ¿cierto? A nivel, digamos, nacional o internacional, y que como yo no pertenezco a la universidad, entonces yo cómo voy a acceder a ese documento, ¿cierto? No puedo.
Cuando yo le doy en versiones, cuando yo selecciono versiones, me puede aparecer las diferentes páginas donde está guardado el mismo documento. En caso de que no aparezcan estas versiones debajo entonces del título, es porque es la única página donde está guardado ese documento, ¿cierto? Así como hay otras, miren por ejemplo esa que tiene 6 versiones y me aparecen entonces ya diferentes páginas, me aparece una de revista, me aparece una biblioteca digital, me aparece un repositorio. Muchas veces de las que me están de las versiones que me estén mostrando, ¿cierto? Del documento que yo no pude acceder así de primera, me puede mostrar entonces acá, que es donde se ve como el nombre de la página, me puede estar mostrando una de las bases de datos que nosotros tenemos, ¿cierto? Puede ser Procast, puede ser EBSCO, puede ser Springer, ¿cierto? Pero entonces cuando yo veo que sí pertenece a una de las bases de datos que nosotros tenemos, entonces yo debo de hacer la ruta que ya les voy a mostrar para poder entonces buscar ese documento desde allí. Porque si yo ingreso desde esa, o sea, si acá dice que es de Procast, ¿cierto? Por ejemplo, y yo lo abro porque yo sé que yo soy del tecnológico y porque yo sé que tengo acceso, igual Procast te va a pedir que pagues por la información porque no te va a reconocer entonces la ruta de la universidad, ¿cierto? Listo. Esto sería todo por Google Scholar o Google Académico, ¿cierto? Desde la búsqueda entonces general a nivel macro. Miren que teníamos entonces inicialmente 12 millones de resultados desde la web general y miren que al final resultamos con 127 resultados. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Ok. Voy a abrir entonces acá otra pestañita y voy a escribir tda.edu.co. Listo. Entonces, desde acá les vamos a dar entonces las dos rutas para poder acceder entonces a las bases de datos que tenemos suscritas, ¿cierto? tda.edu.com. La primera ruta entonces es por campus, ¿cierto? Entro desde este menú por la parte de usuarios e ingreso a Campus TDA. ¿Por qué les voy a mostrar esta ruta del campus? Porque muchas veces estamos revisando notas o estamos haciendo ya algo dentro del campus, entonces casi siempre lo vamos a tener abierto. Podríamos entonces ingresar a la plataforma de las bases de datos a un solo clic. Acá entran entonces con el nombre de usuario y la contraseña que ya tienen ustedes en el campus. Y miren que una vez allí es la única opción que me aparece en la parte superior derecha, ¿cierto? Me aparece bases de datos y libros electrónicos. Es la única opción que tengo y al seleccionarlo me abre entonces la plataforma de las bases de datos, ¿cierto? Miren que entonces me abre esta plataforma que me pide entonces volverme a loguear, pero ya de una forma distinta. Voy a cerrar eso, voy a cerrar Profe, campo. Hola. qué Dime, pena, ¿me puedes mostrar otra vez cómo hiciste eso? Es que se me interrumpió la conexión. listo, listo. Entonces, ingresas a tda.edu.com y desde este menú ingresas por la parte de usuarios e ingresas por la parte de Campus TDA. Cuando yo ingreso entonces al campus, yo me logueo con el nombre de usuario que yo ya tenga asignado, ¿cierto? Y con la contraseña que yo haya puesto. Una vez que yo haya ingresado acá al campus, es la única opción que me aparece entonces acá en esta parte derecha. Mira que me aparece bases de datos y libros electrónicos. Y ya esto entonces me abre la plataforma donde se encuentran todas las bases de datos para yo poder acceder entonces a cualquiera. Ah, bueno, profe, gracias. Listo.
Miren que entonces estoy acá y me tengo que volver a loguear, pero les voy a mostrar entonces la segunda ruta de acceso y ya ahí sí entonces ingresamos bien a esta página. Porque les voy a mostrar una segunda ruta si ya vimos que por campus está a un solo clic del campus? Porque muchas veces el campus, digamos, puede estar colapsado por la cantidad de personas que estén allí, puede que le estén haciendo mejoras, puede que esté caída la página, ¿cierto? Entonces voy a ingresar acá por este menú, pues desde tda.edu.com, ingreso en este menú de micrositios e ingreso acá a la parte de biblioteca. Una vez entonces estoy en biblioteca, voy a bajar la página y miren que entonces estas fotos me muestran los diferentes servicios que me está ofreciendo la biblioteca. Uno de ellos, entonces miren que es bases de datos y libros electrónicos en suscripción, ¿cierto? Puedo seleccionar entonces esta opción. Si sigo bajando la página, me aparece entonces renovación de libros, consulta de material bibliográfico, bases de datos gratuitas, ¿cierto? Sigo bajando la página, estos diferentes cuadros también me muestran entonces los diferentes servicios que ofrece la biblioteca, además de unas cuantas guías también que me pueden ayudar con búsquedas o con formas de ingreso a diferentes plataformas. Y si sigo bajando en la página, entonces acá puedo encontrar novedades o noticias que la biblioteca entonces pues quiera mostrarnos. Voy entonces a subir y voy a seleccionar bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Yo podría ingresar también a las gratuitas, ¿cierto? También son entonces de acceso abierto. Pero digamos que la diferencia entre estas bases de datos en suscripción y las gratuitas es que estas tienen muchos más requisitos o requisitos más estrictos para poder publicar entonces allí, ¿cierto? Entonces, por cuestión de calidad y de actualidad, muchos investigadores que son de pronto muy buenos en un área, que son muy bien rankeados dentro de este campo de investigación o revistas que incluso están mejor rankeadas también según sus contenidos, son las que pueden ingresar, pues como publicar en estas bases de datos. En las bases de datos tenemos entonces como la certeza de que estos documentos son revisados por expertos en el área, ¿cierto? En su mayoría aparecen son artículos de revista, que esto nos ayuda mucho porque entonces son como documentos o investigaciones así como muy especializadas. Listo. Entonces, en las bases de datos gratuitas ustedes podrán encontrar una lista con muchísimas bases de datos, ¿cierto? Multidisciplinares o unas que son especializadas en unas áreas del conocimiento. Y en este caso, entonces ya les voy a mostrar estas bases de datos en suscripción. Desde la opción que entramos, ¿cierto? tda.edu.co, micrositios y biblioteca. En estas bases de datos en suscripción, miren que me las muestra todas separaditas, me muestra un video de ayuda debajo de cada una de ellas de cómo puedo buscar en ellas y me aparece un link de acceso y dice, por ejemplo, entrar a Scopus o entrar a Springer o entrar a Science Direct, pero yo puedo seleccionar cualquiera de ellas y me va a mostrar la misma plataforma que vimos ahorita. Esa ruta entonces que les acabo de mostrar es un poco más larga, pero miren que es una opción alternativa para cuando la página del campus no esté funcionando. Entonces, miren que después de seleccionar ingresar a cualquiera de las bases de datos, miren que nos aparece la misma plataforma que vimos ahorita en el campus con un solo clic. ¿Cómo voy a ingresar? Voy a buscar voy a ingresar, perdón, desde el mismo nombre de usuario que tengo asignado para el campus y voy a escribir el documento de identidad en la parte de contraseña. Y ya, entonces, esta plataforma nos deja acceder a las diferentes bases de datos, ¿cierto? Ya podemos entonces hacer búsquedas,
en todas estas bases de datos. Rápidamente voy a mencionarles para qué sirve cada una de ellas. Igual en un canal de YouTube que tenemos, que tiene la biblioteca, hay un video entonces que las agrupa también y te dice entonces cuáles son los libros electrónicos, cuáles son las bases de datos multidisciplinares, cuáles son las especializadas, pero acá entonces se las voy a mencionar. Listo. El libro SSO y Bibliotecnia son las dos primeritas bases de datos que me aparecen. Son de libros electrónicos, hay libros de todas las áreas del conocimiento, ¿cierto? Aclaro de una vez que en cada una de las bases de datos aparece información diferente. Si yo, por ejemplo, acá en Bibliotecnia estoy buscando un libro en específico o un tema en específico y no me aparecen resultados o solo me apareció 3 libros o solo 5 libros, si yo busco, por ejemplo, en la otra puedo encontrar 10, puedo encontrar 15 y puedo buscar en otra y no encontrar nada, pero en otra vuelvo y encuentro otros 10, ¿cierto? Y en todos voy a encontrar entonces información distinta. Cada que de pronto les pidan a ustedes un libro, ¿cierto? Al que ustedes no tengan, digamos, el acceso al libro físico o no lo encuentren en internet, intenten buscar en estas bases de datos, ya que estas bases de datos suscriben libros bastante importantes que son base para un área. Incluso una vez en uno de estos ejercicios que estaba haciendo, creo que con el área de administración, resultamos encontrando 2 libros que toda la semana estaban pidiendo en biblioteca, que en biblioteca solo había un ejemplar y estaba prestado, pero mire que todo el mundo pudo acceder entonces a ese libro electrónico porque casualmente lo encontramos en una de esas plataformas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Estas 2 primeras entonces son de libros electrónicos. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Estas muestran como información muy específica sobre empresas, sobre sus ingresos, sus egresos, o me muestra por productos, digamos, cómo ha sido el movimiento a partir de los países, cuál es el país que más publica, los precios, entre otro montón, pues como de cositas muy específicas para el área. Ambientalex, Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas. La de salud y la de ambientales entonces se enfocan en la parte normativa de esas áreas, pero Legex.info aplica entonces para cualquier área del conocimiento. Todo lo que son jurisprudencias, lo que son normas, lo que son leyes, artículos, decretos, todo este tipo de cositas puede aparecer entonces en legix.info de cualquier área de la información. Si ustedes tienen un tema y necesitan entonces corroborarlo con la ley, ¿cierto? Mirar de pronto qué normativas les sirve como para el proyecto que estén haciendo o algo, pueden entonces buscarlo acá. Si ahorita entonces nos da tiempo, podríamos hacer el ejercicio, ¿cierto? ¿En cuáles nos vamos de pronto a enfocar? En las bases de datos multidisciplinares, que son entonces estas 6 siguientes. Está esta de Cengage, Proquest, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer. Estas 6 bases de datos son multidisciplinares. Podemos entonces encontrar información de cualquier área del conocimiento y como les dije, siempre voy a encontrar información distinta en cada una de ellas. Si yo acá en Springer estoy buscando un tema que es muy específico, es muy complejo y solo encontré, por ejemplo, 2 artículos, 3 artículos o no encontré nada, puedo buscar en Procast, puede que encuentre 15, puede que encuentre 20 y después busco en EBSCO y puedo encontrar 70, puedo encontrar 100. ¿En qué me voy a basar yo cuando hago una investigación? No es en la cantidad de resultados, ¿cierto? Porque entonces nos ponemos a filtrar, a filtrar, a filtrar, digamos, sin un objetivo y al final aparecen muy poquitos documentos, pero ninguno sirve como para responder lo que yo quiero responder o para redactar lo que yo quiero redactar.
¿En qué me voy a basar? Me voy a basar entonces en encontrar los títulos más puntuales para que entonces no me toque leer esos 10, esos 15 documentos que encontré, sino que con poquitos documentos, 5, 7, pueda, digamos, responder a esa pregunta que yo tenga, ¿cierto? Ya vamos entonces también a hacer un ejemplo de estas. Recuerden que Cengage, Procast, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer. Listo. Esta base de datos de Bilex y de Notinet también son bases de datos normativas, ¿cierto? También me vamos a dar entonces jurisprudencias, artículos, decretos y demás. La diferencia que tienen con legex.info es la plataforma, que esas bases de datos se van a ver un poco diferente, pero pueden cumplir la misma función. Y ustedes están buscando entonces información normativa en una de ellas y no encuentran información o no les gustó lo que encontraron, entonces pueden revisar en la otra y puede que encuentren más o encuentren menos. Pero en temas de normativas, ellos son muy específicos y te ponen la norma exacta y las modificaciones en caso de que haya tenido modificaciones. Cuando buscamos una ley o una norma en la web general, aparece, ay, esta es la norma más actualizada y aparecen 10, 15, 20 páginas que dice que es la más actualizada. Pero este entonces nos muestra, pues son más puntuales en estos temas. Listo. Magisterio. Magisterio es una base de datos pedagógica y de educación, ¿cierto? En sí es como una editorial y una revista enfocada pues como en la educación y la pedagogía, pero esta aplica a todas las áreas del conocimiento. Entonces, asimismo, acá me he encontrado libros o artículos que me están hablando, entonces, como de un tema, de un área en particular, por ejemplo, de ingeniería, cómo explicar este tema de ingeniería, ¿cierto? Cómo educar a partir de estos temas de ingeniería, o sea, ese tipo de cositas puede aparecer acá. Listo. Esta base de datos de Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos, igual que las dos primeras. Recuerden que en cada una voy a encontrar información diferente, pero entonces estas bases de datos de libros agrupan entonces diferentes áreas. Este de datos Visibility es una base de datos que me permite buscar títulos exactos dentro de pues dentro de varias bases de datos, ¿cierto? Pero entonces tengo que ser muy específico con el título para que me digan cuál base de datos está. Y Harvard Uso es una revista que esta sí me pide pues como un correo y una contraseña antes de ingresar, pero acá miren que en este cuadrito me aparecen esos daticos. Me aparece información como tecnologías, como información y comunicación, como gerencias y administración. Listo. Denme un segundo por... Listo. Bueno, entonces vamos a revisar algo. Vamos a mirar las bases de datos multidisciplinares, ¿cierto? Que ya vimos cuáles eran esas seis, desde Cengage hasta Springer. ¿Cuál es la variación que pueden tener de pronto estas bases de datos? La plataforma. Uno, que se puedan ver diferente, pero todas van a cumplir una función similar de búsqueda, ¿cierto? Y entonces voy a encontrar información diferente. Y Scopus, que ya la vamos pues, a mirar, es una base de datos referencial. Esa me ayuda mucho a buscar, digamos, títulos muy puntuales, pero este nunca me va a permitir leer un documento a texto completo. Eso es lo que me permite, es a partir de un montón de, como de búsquedas, un montón de filtros, darme títulos muy puntuales respecto a lo que yo necesito y ya después me toca entonces mirar en Google Académico, por ejemplo, en qué base de datos está o si está a texto completo. Vamos a mirar, bueno, vamos a mirar, ¿cuál miramos antes de esa?
porque quiero mostrarles primero una que me permita texto completo y ya después podríamos mirar esa. Vamos a mirar Science Direct, ¿cierto? Listo. Entonces, la mayoría de las bases de datos me va a mostrar una plataforma similar, ¿cierto? Todas van a tener entonces un cuadrito de búsqueda que puedo buscar entonces por la palabra clave, por el tema que yo estoy buscando. En este caso, entonces, voy a seguir buscando teoría contable. Y acá entonces también empieza a aplicar varias cositas a tener en cuenta. Primero, si yo acá busco entonces teoría contable sin las comillas, recuerden que estos buscadores me recuperan por las palabritas juntas y por las palabritas separadas. En este caso, miren por ejemplo que esta segunda me habla del ajuste entre los sistemas contables de gestión y la estrategia, ¿cierto? Entonces empieza a recuperarme las palabras juntas o separadas. Miren acá la reforma contable. Puede que me sirva, puede que no me sirva, pero entonces yo ya tengo que ser, digamos, muy específico si qué es lo que quiero encontrar para saber cómo lo voy a buscar. En este caso, miren que me aparecieron 256 resultados. Voy a escribir, voy a buscar con las comillas para que me recupere solo los documentos que tengan teoría contable. Y mire que me aparecieron dos documentos. Listo, porque si busqué en español, me aparece un documento en inglés y porque me aparece otro documento en español. Porque cuando yo hago una búsqueda, si esto me lo recupera, es porque en inglés y en español está el título, el resumen y las palabras clave, porque hay revistas que tienen como requisito eso, que esta información base esté en ambos idiomas y por eso el navegador me lo recupera. Hago también acá una aclaración y esto pasa con todas las bases de datos. Así como cuando yo hago una búsqueda no me va a traducir, ¿cierto? Esta plataforma no me va a traducir, digamos, la búsqueda que yo estoy haciendo. Si yo ingreso una letra de más por error, si yo pongo una letra menos, no me van a aparecer resultados. Y si me aparecen los únicos dos o tres que tengan este mismo error. Porque como esas bases de datos son tan rigurosas a la hora como de pedir los requisitos para poder publicar acá, también entonces son muy cuidadosos y muy puntuales a la hora de ingresar cada uno de estos metadatos, ¿cierto? Del título, el resumen, palabras clave. Entonces, este error pasa muchísimo, que ustedes están buscando de pronto en cualquier base de datos y les aparece en todas cero resultados, cero resultados, cero resultados. ¿Por qué? Porque puede que se hayan escrito mal la palabra, ¿cierto? Se les fue una letra más, se les fue una letra menos, les faltó una tilde. Cuando yo no pongo tildes también varía mucho la cantidad de resultados. Si yo pongo una tilde al revés también, entonces me genera el error en la búsqueda. Entonces, eso no es como Google que me está diciendo, usted quiso decir esta palabra, no. O sea, acá no me deja. Si bien yo acá puse teoría contable, mire que el resto de palabritas que le puse ahorita en Google Académico, pues es bobada también escribirlas porque miren que solo tengo dos resultados. ¿Qué pasa? Resulta que así como hay revistas que tienen como requisito publicar título, resumen y palabras clave en inglés y español, la mayoría solo tiene como requisito publicar en inglés, todo. ¿Qué voy a hacer yo en este momento? Puedo buscar un traductor académico. ¿Por qué no recomiendo el traductor de Google? Porque eh, me genera muchos errores. Este no me entiende muchas palabras técnicas o científicas que aparecen en los diferentes documentos. Además, me daña la gramática del texto, o sea, me desordena las palabras, me cambia las ideas y al final yo no termino entendiendo un documento, pero no es porque sea muy complejo, sino porque el traductor me hizo mal esa traducción.
Voy a abrir, por ejemplo, este, que es un traductor académico. Ahí también estaba el de Cambridge. También hay unos de, no me acuerdo si es del periódico Universal o el periódico El Colombiano, que también tienen un traductor muy bueno. Pero entonces voy a utilizar este, ¿cierto? Voy a escribir la misma búsqueda y voy a copiar la traducción. Voy entonces acá a pegar en mi búsqueda los resultados en inglés. Recuerden que cuando busqué sin las comillas me aparecieron 256 resultados. Miren que buscándolo en inglés sin las comillas me aparece 1.592.267. Cambió muchísimo la cantidad de resultados. ¿Y por qué? Porque el inglés es el idioma universal, entonces la mayoría de revistas científicas tienen como requisito eso. Además, que los países latinoamericanos no son los países que más investigan, sino que son como Estados Unidos, Rusia, China, India, ¿cierto? Entonces, por lo mismo, también debo de remitirme a ellos. Y lo que les contaba también, para mí es importante leer, digamos, lo último que se ha publicado, por ejemplo, en Colombia, ¿cierto? Y saber lo último que se ha publicado en otro país, teniendo en cuenta que ellos investigan más, que ellos publican más, entonces me puede como ayudar a tener ideas o a tener resultados que yo pueda adaptar a mi contexto. Voy a buscar ahora con las comillas. Y miren que de ese millón de resultados tengo 1.804 resultados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le dije, búsqueme solo teoría contable, no me interesa otro tipo de teorías. Listo. Bueno, ya buscamos entonces con las comillas, tengo 1.804. Recuerden que ahorita con las comillas solo me aparecieron dos resultados. Y con este tema del inglés, les cuento que me he encontrado con documentos, con artículos científicos de universidades de Medellín, con universidades colombianas que han publicado un documento completo en inglés, ¿cierto? Desde su título, resumen, palabras clave y demás, porque la revista entonces tenía ese requisito, entonces me he encontrado con publicaciones de acá que están escritas en ese idioma. Listo. Recuerden entonces que yo tengo acá en la parte izquierda los diferentes filtros que me ofrecen las plataformas. Hay unos que tienen más filtros, en este caso solo encuentro 4, ¿cierto? Con Science Direct, hay otros que me muestra 8 filtros, 10 filtros, entonces de acuerdo a mis necesidades es que yo puedo entonces empezar a utilizar todo eso. Listo, puedo filtrar entonces acá por años, tengo entonces títulos en inglés y demás. Si bien les estoy mostrando un traductor para traducir la búsqueda que yo estaba haciendo, para traducir también un documento o pequeños párrafos del documento, yo sí traduzco entonces la plataforma para poder buscar mejor. Un clic derecho en cualquier parte de la página y le voy a dar traducir a español. Esto solo para leer entonces los títulos, para leer las herramientas que me está mostrando y poder navegar mejor. Pero cuando yo ya tengo el documento abierto, yo ya no voy a seguir, digamos, utilizando esta traducción porque es en serio que al final en el documento aparecen ideas muy extrañas, pero es porque me hizo mala la traducción. Listo, puedo entonces empezar a filtrar por años, puedo filtrar diciendo que quiero un artículo de investigación, que quiero una enciclopedia, que quiero un capítulo de libro, títulos de la publicación. Bueno, eso también me muestra como las palabras clave que tiene dentro del documento, ¿cierto? Si quiero contabilidad, organizaciones y sociedad, si quiero perspectivas críticas, si quiero revistas de contabilidad y economía, ¿cierto? Puedo seleccionar entonces las que quiera y eso me empieza a filtrar. Por años, vamos a mirar cuál es el, cuál es el año más eh, alejado, el documento más antiguo que tenemos en este caso. Miren que es de 1996. Listo.
Bueno, de 1996, miren que hay 51 documentos. Voy a seleccionar entonces ese filtro y puedo ir añadiéndole los que yo quiera, ¿cierto? Puedo ir seleccionando otro y otro y otro y bueno. Acá entonces me aparecen los documentos. Miren que entonces cuando me aparece un puntico verde y me dice que tengo acceso completo al documento, muchas veces es documentos en acceso abierto, ¿cierto? Que desde la plataforma me deja mirar. Y hay otros como estos, pues en este caso porque digamos que ya me reconoció el usuario, pero a veces cuando el puntico verde no está y yo ingreso al documento, este me pide loguear. Si me pide loguearme, yo puedo crear entonces un usuario dentro de esta plataforma, ¿cierto? Puedo ingresar, hacerlo con el correo institucional, el @tda.edu.co, porque si no, recuerden que les van a cobrar por la suscripción o por el documento. Y en este caso, pues que ya tenemos la ruta desde la universidad, al ustedes registrarse con el correo institucional, entonces tienen acceso a todo el contenido que encuentren acá. Bueno, voy a abrir entonces cualquiera de los documentos. Igual miren que me muestra un título, me muestra los datos de la revista y me muestra los autores. E inmediatamente me muestra el resumen. Si yo no quiero, por ejemplo, abrir el documento todavía, ¿cierto? Este lo puedo copiar y pegar entonces en el traductor que les mostré o lo puedo descargar en PDF. En este caso voy a abrir el documento. Listo. Miren que entonces me muestra un título, me muestra unos autores, me muestra entonces resumen y palabras clave. En esta parte izquierda, muchos me van a mostrar los diferentes títulos que hay dentro del documento o los diferentes capítulos, ¿cierto? Y poder navegar, digamos, a un solo clic seleccionando estos. Y hay otros, pues otras bases de datos también que me muestran estos documentos o artículos relacionados. ¿Qué me muestra esto? Cuando yo estoy haciendo una búsqueda muy compleja, solo encuentro 2 o 3 documentos, estos artículos recomendados de pronto pueden expandirme más la búsqueda que yo estoy haciendo o me la pueden especificar más y me pueden permitir como un hilo conductor. Para tener en cuenta también las palabras clave que ustedes encuentren, también es muy importante como para que de pronto les dé ideas distintas de cómo encontrar más resultados, porque muchas veces nosotros buscamos con un lenguaje natural, pero a medida que vamos leyendo los documentos encontramos ya unas palabras específicas dentro del área, dentro de la investigación, que ya nos permite entonces, eh, digamos que ya nos permite entonces encontrar más documentos y más especializados. Voy a ingresar acá al documento en PDF para descargarlo. Y vamos entonces a revisar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Dayana, sí, yo te hago una pregunta. Cuando hablabas de ese traductor en inglés, por ejemplo, cuando los muchachos están haciendo esos trabajos de investigación que tienen que llevar la construcción, por ejemplo, el resumen, y luego tienen que pasar ese resumen en inglés, el Astra, ese Google que tú recomiendas de pronto en la parte de inglés podría traducirnos en esa parte, o sea, hacer la traducción de español a inglés y ese nos serviría para presentarlo en un trabajo de investigación, o no es muy confiable. Bueno, este traductor, la verdad sí es muy confiable y me reconoce, digamos, muchas palabritas científicas que hay en las diferentes áreas, ¿cierto? Sin Perfecto. embargo, como es una traducción automática, puede presentar algunos errores, pero este es el que me reconoce, digamos, estos sinónimos, el que me reconoce estos diferentes palabritas. O sea, la verdad yo sí lo recomiendo bastante, yo la verdad también lo utilizo mucho, pero sí después de traducirlo de pronto hacerle de pronto una revisadita, pero sí es mucho mejor que Google Ah, bueno. Traductor. Sí, porque de verdad que una vez es como tú dices, coloca uno cualquier palabra y eso lo trae de una manera tan extraña que cuando uno va a leer el documento o lo va a leer, o sea, lo convierte nuevamente a español, ahí se da cuenta uno que hay unas barbaridades
que uno realmente no entiende. Perfecto. Entonces, y Exactamente. te puede traducir párrafos completos, porque no sé si el otro sí tiene un limitante, el traductor de Google dice, digo algo loco, son 100 palabras no más, no sé si esto de pronto tenga el limitante o simplemente, mira que dice traducir un documento, entonces no tiene ese limitante. Ajá, Muchísimas eso. gracias, Dayana. Sí, exacto, tienes toda la razón, que al final uno termina leyendo el documento y son ideas muy extrañas, pero realmente es porque se hizo mal, o sea, porque ese traductor automáticamente da unas barbaridades y no porque el documento realmente sea muy complejo. Igual acá sí podría yo ir copiando y pegando por párrafos, pero también tengo entonces para montar un documento. Creo que igual en PDF no me deja, pero en un Word sí. Perfecto, muchas gracias, Dayana. Listo. Igual, chicos, como que el inglés no sea un limitante también para nosotros, porque como muchos, o sea, o hablo por mí, ¿cierto? Que tengo, digamos, esta dificultad con el inglés y más para traducir, digamos, textos, pues para leer documentos completos de un área, por ejemplo, que yo no entiendo, que no tengo, digamos, ese bagaje tan amplio dentro de un área. Miren que entonces ya tengo una herramienta que me ayuda con eso, en especial porque ya vieron la diferencia de las búsquedas en inglés o en español, ¿cierto? El español nos vea que al final nos limitó a 2 documentos, mientras que con uno solo de los filtros, miren que ya vamos en 50, ¿cierto? De 1000 resultados que encontramos y de 1 millón de resultados que encontramos. Listo. ¿Alguien más tiene otra pregunta sobre esta base de datos de pronto, ya para entonces pasar a otra? Listo. Igual también hacer una aclaración, otra aclaración. Estas bases de datos multidisciplinares, en su mayoría, como tienen, digamos, información global, mis resultados van a mejorar muchísimo cuando los busco en inglés. Pero cuando yo esté buscando, digamos, por ejemplo, en estas bases de datos normativas, la idea es que yo busque en español, porque estos tienen mucha información, o sea, de diferentes países también, pero tienen mucha más información a nivel de Colombia, ¿cierto? Entonces, como son leyes colombianas, decretos colombianos, jurisprudencias colombianas, entonces allí sí es recomendable entonces buscar en español. Y con los libros pasa lo mismo, solo que puedo hacer entonces el ejercicio de ambas formas. En su mayoría entonces los libros tienen más documento, más libros en español, pero miren que hay unos que son base dentro de un área, son lo suficientemente importantes que pueden estar también en inglés, pero en su mayoría sí son también en español. Bueno, vamos a abrir entonces Scopus. Las otras bases de datos, entonces recuerden que me funcionaba igual a la que acabamos de mirar de Science Direct, con la diferencia de que las otras bases de datos no me van a pedir loguearme, ¿cierto? Si las otras bases de datos me piden que me loguee, es más que todo como para acceder a herramientas adicionales. Herramientas como cuáles, herramientas como que yo quiera resaltar un texto, de que quiera poner noticas dentro del texto, que quiera guardar mis búsquedas, ¿cierto? Este tipo de cosas. Para eso entonces sí puedo crear un usuario dentro de las plataformas con el correo institucional. Pero de resto puedo entonces buscar toda la información y puedo descargar los documentos y demás sin un logueo adicional, ¿cierto? O un costo adicional. Vamos entonces, estamos acá en Scopus, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio rápidamente, porque a pesar de que esta base de datos no me recupera los documentos a texto completo, recuerden que es de los que más me ayudan a encontrar títulos muy puntuales, títulos muy buenos desde acceso abierto o desde acceso cerrado. Miren que incluso buscando sin comillas, ¿cierto? Buscando las palabritas por separado de teoría y contable, miren que solo me aparecieron 2 documentos, ¿cierto? Ahora vamos a buscar.
Esta igual base de datos tiene más filtros que ahorita los vamos a utilizar. Miren que buscando sin las comillas, ¿cierto? Buscando las palabritas juntas o separadas, miren que pasamos de 2 documentos a 23.829. De pronto ustedes pensarán, bueno, es mejor trabajar con los 2 documentos que esta base de datos me recuperó, o con los poquitos 5, con los poquitos 10, con los poquitos 20. No, la idea es que me recupere muchísimos resultados y que en estas formas de búsqueda, entonces yo empiece a especificar qué es lo que quiero exactamente encontrar y encontrar los títulos exactos. Así no me desgasto, digamos, a partir de un montón de lecturas, sino que puedo encontrar los títulos que me van a responder lo que yo quiero saber. Miren que entonces por la palabra teoría me había encontrado miles de documentos, ¿cierto? Por teoría contable, entonces solo me recuperó 580 documentos. También entonces podría incluirle lo que quisiera saber de eso fuera de las comillas, ¿cierto? En esta búsqueda inicial que hicimos. O en este caso, miren que acá me aparece una lupita. Esta lupita dentro del documento me permite entonces buscar otra palabra adicional a la búsqueda inicial que hicimos, ¿cierto? La búsqueda adicional entonces es teoría contable, acá le podría poner metodología, le podría poner pensadores, le podría poner lo que quiera. Pero si estamos buscando en inglés, ¿cierto? Ya vimos que, por ejemplo, esto no tiene, pues estos 580 no tienen resumen y palabras clave en ambos idiomas, entonces es muy lógico que me toque entonces buscar la palabra metodología en inglés, que me toque buscar pensadores en inglés, ¿cierto? Pero entonces tenemos ya la herramienta para hacerlo. Listo. ¿Qué filtros tengo yo? Tengo filtros por año, ¿cierto? Tengo filtros por autor, muchas veces los docentes nos recomiendan autores o podríamos mirar quién es el autor o los autores que más están publicando sobre el tema. Recuerden que yo sí traduzco entonces la plataforma para poder leer mejor las herramientas y los títulos. En este caso, entonces, áreas temáticas, me aparece entonces que el área temática que más publica es negocios, gestión y contabilidad, economía y econometría, ciencias sociales, ciencias de la decisión, ingeniería, ¿cierto? Entonces, acá más que todo voy adaptando. Sin embargo, las investigaciones actuales son multidisciplinares, entonces no sería raro de pronto no encontrar información que nos guste, ¿cierto? A pesar, digamos, de ser del área de contabilidad, poderla encontrar, digamos, en ciencias sociales, ¿cierto? A partir de lo que ellos estén publicando. Bueno, tipo de documento. Recuerden que les dije también que los artículos, por mayoría, es lo que más se encuentra en estas bases de datos. Sin embargo, también hay capítulos de libro, también hay libros, también hay blogs, también hay conferencias, hay ensayos. Listo. Bueno, título de la fuente. Esto también, digamos que lo agrupa como por temáticas, ¿cierto? Si yo quiero perspectivas críticas, si quiero un ábaco, si quiero organizaciones contables, si quiero revistas de historiadores, afiliación, me muestra entonces las diferentes universidades o las empresas que más están publicando, en este caso la Universidad de Sydney es la que más publica. Bueno, tengo entonces otro montón de filtros, tengo... Tengo acá, por ejemplo, por países también. Recuerden que les dije que Estados Unidos es uno de los países que más publican, ¿cierto? Miren ya por China por acá, Canadá, bueno. Tengo un montón de filtros, puedo entonces ponerles los que yo quiera, ¿cierto? Digamos que en este momento yo quisiera seleccionar los últimos 5 años. Podría seleccionar los 5 y después de seleccionarlos, puedo darle en ese botoncito de limitar a. Una recomendación entonces con esta base de datos es, puedo escoger uno o varios filtros dentro de una misma categoría. ¿Por qué? Pues esa es la recomendación, porque si digamos yo selecciono que quiero, por ejemplo, documentos del 2020, pero al mismo tiempo le dije que quiero información de economía,
y al mismo tiempo le dije que quiero que del país de Colombia y que quiero de tal universidad, ¿cierto? Y al final no me aparecen documentos. ¿Por qué? Porque a lo mejor de 2020 ninguna de esas publicaciones era de contabilidad, o si algunas de ellas eran de contabilidad, digamos que no eran de la universidad que seleccioné o del país que seleccioné. Entonces, la idea siempre va a ser seleccionar uno o varios, ¿cierto? Al limitar a, y este entonces me vuelve a aparecer la lista con menos documentos, ¿cierto? Menos resultados. Y los filtros nuevos que me aparezcan es a partir de los filtros que le puse. Entonces, si yo selecciono 2020 y veo que hay 20, pues hay 20 documentos, entre esos 20, entonces ya el filtro nuevo de autores van a ser los 20 autores que se encuentren allí, ¿cierto? Después de ese filtro ya me muestra otras áreas temáticas, ya me muestra las universidades o los países que publicaron en ese 2020, entonces yo también darle prioridad si quiero primero filtrar por año o si quiero mirar desde el área de contabilidad, entonces cuál es el documento más actualizado, cuál es el más antiguo, ¿cierto? Antes de poner los filtros, yo quisiera mostrarles un valor agregado muy bueno que tiene esta base de datos. Miren que acá me aparece entonces incluso numerado los títulos, los autores, el año de publicación y la revista en la que se encuentra, ¿cierto? Y las citaciones. Resulta que encima de esa listica aparece analizar resultados de búsqueda y me muestra como unas barritas. Voy a seleccionar esa opción y voy a mirar los comportamientos de investigación sobre el tema que yo estoy buscando. Listo. Entonces, acá ya me van a aparecer entonces unas gráficas, ¿cierto? Que también las puedo utilizar como filtros. En esta parte superior, entonces me aparece seleccionar un rango de años. En este caso me muestra que el documento más antiguo es de 1968, ¿cierto? Nos puede servir, claro, o sea, son documentos base súper importantes dentro de un área. Y acá entonces me está mostrando cuántos documentos se publican por año desde 1968 hasta el 2020, ¿cierto? Puedo seleccionar una opción dentro de la barrita, ¿cierto? Si yo veo, bueno, hasta el momento el año en el que más se ha publicado sobre el tema es el 2010, es el 2008, ¿cierto? Según la gráfica. Puedo seleccionar entonces la opción en la gráfica y ya me aparece nuevamente la lista de resultados, pero ya con este filtro. Perdón, 2011 es el año que más se ha publicado sobre el tema. O puedo revisar la lista en esta parte izquierda. Miren que al frente de cada año me aparece la cantidad de resultados y podría seleccionar entonces los resultados que yo quiero, ¿cierto? Desde 1977, mire que acá hay dos documentos, ¿cierto? Podría mirar cuáles son esos dos documentos de 1977, cuáles son los tres de 1978, ¿cierto? Porque ya tenemos una búsqueda inicial y esto entonces ya me está mostrando cantidad de resultados. Para hacer más práctica en este momento podría yo buscar los últimos 5 años, ¿cierto? Pues como con la lógica que ya teníamos en las publicaciones anteriores, en las búsquedas anteriores para que miremos resultados. Entonces voy a filtrar de 2015 a 2020 y voy a seleccionar analizar. Ese análisis en las gráficas lo puedo hacer entonces con la búsqueda inicial, ¿cierto? Con esa cantidad enorme de resultados que me aparecen. En este caso, yo lo hice sin poner ningún filtro porque quería mostrarles como a nivel general toda la recopilación, digamos, de estadísticas que me pueden mostrar, pero puedo incluso analizar los datos después de yo haberle puesto los filtros que quiero, ¿cierto? Después de haber filtrado por área del conocimiento, por haber filtrado por países, por haber filtrado por un montón de cosas, después puedo analizar esa información ya filtrada y mirar entonces cómo se han comportado esas investigaciones en el campo. Mire que incluso entonces acá, hola, ¿vas a hacer una pregunta?
Sí, Dayana, te iba a preguntar algo acerca de esa gráfica. Resulta que si yo, se me ocurre algo, estoy haciendo una investigación sobre algún tema específico y yo quiero decir, mire, es que del año 2020 a 2015 solamente algunos autores han publicado esa información. Entonces, esta gráfica yo podría mostrarla dentro de mi trabajo de investigación. Entonces, ¿cómo la cito? Para decir esto sale de esta plataforma o sale de esta base de datos, porque está muy interesante esa información. Sí, bueno, para hacer, digamos, las referencias de las citas, perdón, de tablas y gráficas, ahorita les voy a mandar un blog, un blog de normas APA, donde te especifican entonces cómo podrías hacer esa cita. Pero sí, o sea, la idea también es como que utilicemos esto porque estos comportamientos a partir de las investigaciones nos puede también dar mucha información. Ahorita entonces te la mando, ¿listo? Mil gracias. Listo, en este caso miren que ya habíamos visto desde un panorama general que el año que más se había publicado sobre teoría contable era en 2011, ¿cierto? Como acá ya filtramos los últimos años, me está mostrando que el año donde más se ha publicado sobre esto en los últimos 5 años es 2019, pero miren que esta gráfica no tiene como una variable estable, ¿cierto? O no sé, o sea, digamos que los cambios han sido muy bruscos respecto a las publicaciones que se han hecho por año, ¿cierto? No solo me aparecen por año, me aparecen también los documentos por autor pero basado entonces en este filtro que le pusimos. Si le ponemos entonces sin filtro o le ponemos, digamos, los años completos que teníamos desde 1968 hacia 2020, puede entonces que esta gráfica varíe, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué me pueden mostrar también esos autores? Bueno, este es el autor que más ha publicado sobre este tema en los últimos 5 años. Recuerden que pueden entonces seleccionar una de las opciones de la gráfica o seleccionar desde esta listica que tengo en la parte izquierda. Además que miren que hay otro montón de autores que me quedan fuera de la lista. En caso de que yo quiera añadirlos, puedo seleccionarlo y este entonces me lo añade también. Bueno, tenemos esa gráfica por años, tenemos por autores, tenemos entonces por universidades o empresas, ¿cierto? ¿Quién es la universidad que más ha publicado los últimos 5 años? En este caso, muestra que es esta Universidad de Kent. Recuerden que ahorita vimos que la universidad que más ha publicado como en todo este tiempo, desde 1968, era la Universidad de Sydney, con 7 documentos. En este caso, la Universidad de Kent tiene 5. Podría yo buscar entonces acá otras universidades que quiera incluir y la añado entonces a la gráfica, ¿cierto? Esto también muestra quiénes son las universidades que más publican, de dónde son esas universidades. Les había mencionado entonces que los artículos son los que más se publican en estas bases de datos, ¿cierto? La barrita azul entonces me lo muestra. Pero también entonces me aparecen conferencias, también me aparecen otro. Seleccione una opción. ¿Sí? Es igual puedo ver entonces estos comportamientos, ¿cierto? Ponerle el rango de años que yo haya que quiera. Siempre están en la parte superior y acá entonces me aparece la cantidad de documentos. Los autores, me aparecen tipos de documento, que en su mayoría son artículos. Los artículos, después de conferencias, hay documentos en revisión, hay capítulos de libro, hay libros, hay notas. Voy a filtrar acá, que se me borró el filtro que tenía. Pero sí, o sea, igual a rasgos generales, digamos que me ayuda a comprender entonces qué tanto se ha publicado en un área. Y ya les
muestro entonces cómo recuperaríamos los documentos, los títulos que a mí entonces me interesen, ¿cierto? Bueno, las últimas dos estadísticas que me interesan y que esto me muestra también. Documentos por área. ¿Cuál es el área del conocimiento que más se está publicando sobre teoría contable? Miren acá la listica: negocio, gestión y contabilidad, después economía, econometría y finanzas, después ciencias sociales, ¿cierto? Puedo entonces seleccionar desde el gráfico, puedo seleccionar desde el área temática. Uno muchas veces se encuentra también con sorpresas. En algún momento estaba buscando yo violencia de familia con unos chicos de trabajo social y encontramos que las áreas que más publicaban era medicina y era psicología, ¿cierto? Y ya después seguía pues como ciencias sociales y demás. Entonces eso también nos puede dar, no sé, sorpresas, indicativos de cuál es el área que tiene de pronto esa tendencia. Y por último, pues de estas gráficas, en los últimos 5 años, entonces miren que Estados Unidos es quien más ha publicado sobre el tema, ¿cierto? Después, bueno, ya entonces ahí aparecen varios. Si yo quiero añadir Colombia u otro país, puedo buscarlo. Y lo que yo les decía que yo lo suelo hacer es mirar qué es lo último que se ha publicado, digamos, en el país que más se está publicando sobre el tema y que se ha publicado en Colombia. En este caso, Colombia no está, en los últimos 5 años, Colombia no ha publicado nada sobre teoría contable, ¿cierto? Allí es entonces donde nosotros podemos innovar en el área, ¿cierto? Buscar desde Colombia qué es lo último que se ha publicado y a partir como de estos documentos actuales de otros países, mirar qué me sirve a mí, qué puedo añadir entonces a este contexto actual. Bueno, como no encontré Colombia, voy a utilizar entonces el filtro por área. Voy a buscar el área de economía, ¿cierto? Puedo seleccionar entonces acá, puedo seleccionar la gráfica y me aparece la lista de resultados. Miren que ya tengo de 69 resultados. Debajo de la cantidad de resultados me aparecen entonces los filtros que yo le he puesto. En este caso, como ya filtré por economía, miren que me sigue apareciendo el análisis de resultados, entonces puedo ir de filtro en filtro también, analizando tendencias, ¿cierto? Desde nivel macro y nivel micro. Bueno, voy a abrir entonces cualquiera de estos, ¿cierto? Miren que unos me aparecen con Open Access, que significa que cuando yo busque este documento tengo el acceso abierto al documento, y otros que no me aparecen. Estos que no me aparecen, allí es donde te voy a hacer entonces una búsqueda más rigurosa de dónde poder encontrar el documento. Miren que me aparece un título, me aparece autores, año y revista. Voy a abrir entonces el documento. Ay, Dayana, qué pena, me perdí. O sea, estábamos en las gráficas y no supe cómo te volviste a volver a esta parte inicial. ¿Me muestras, por favor? Listo. Desde el análisis de los datos, espérame, yo miro si, bueno, acá. Listo, por ejemplo, desde acá, desde el análisis de los datos, yo quería filtrar por Colombia, ¿cierto? Pero no me aparecía Colombia en estos gráficos, o sea, Colombia no ha publicado nada en los últimos 5 años. Volví entonces a uno de estos gráficos, que es el de documentos por área, y quise filtrar por economía, ¿cierto? Recuerda que puedo entonces seleccionar, eso funciona como un filtro, o sea, seleccionar la opción de economía dentro de la gráfica o seleccionar la opción que yo quiero o necesito desde la lista de áreas temáticas, ¿cierto? En este caso entonces seleccioné la gráfica y este ya me muestra entonces la lista de resultados de economía, ¿cierto? Con este filtro. Perfecto, gracias. Y cuando ya Dayana, por ejemplo, yo digo, bueno, yo filtré todos estos documentos mirando cuáles eran los autores, cuáles eran las gráficas, cuáles eran los países que habían hecho toda esta información. Entonces, yo ya quiero devolverme otra vez a buscar todos los documentos. Simplemente le quito todos esos limitantes que le había colocado y ya entonces vuelvo a hacer otra búsqueda.
Sí, pues podríamos seguir seleccionando como la parte de atrás, ¿cierto? Irnos como devolviendo en las páginas para ir devolviendo filtros. Si no, podríamos volver a la búsqueda inicial desde acá, o sea, volviendo a seleccionar acá como el loguito de Scopus y podría entonces ya hacer otra búsqueda y empezar de nuevo como a colocar ya los filtros que yo desee. Perfecto, mil gracias. Listo. Entonces, voy a abrir acá uno de los documentos, ¿cierto? Acá me aparece información base. Recuerden que yo traduzco a la página para leer mejor los títulos. Mm, listo. Voy a abrir entonces uno de estos. Y ya les vamos a dar entonces cómo recuperamos el documento. Cuando yo abro el título que a mí me interesa, miren que me aparece una información base. Recuerden que a mí nunca en Scopus me va a aparecer un documento de texto completo, sino que solo me va a mostrar la referencia bibliográfica. Entonces, me aparece el título, me aparecen los datos de la revista, me aparecen los autores, miren que a veces aparece un logo de una cartica al lado del autor, ¿cierto? Me aparecen las universidades, me aparece resumen, me aparecen las palabras clave y me aparecen todas las referencias bibliográficas de este autor, ¿cierto? Esto también es una forma entonces de recolectar títulos, de recuperar entonces esas referencias que yo necesite para mi trabajo. Listo, esta es la información base. Recuerden que en el lado derecho me aparecen documentos relacionados que también me ayudan como a ampliar mi búsqueda o a especificarla. Y Scopus es una de las bases de datos que me entiende mejor como todos estos algoritmos y me entiende como mejor todas estas búsquedas y por eso me ayuda entonces a encontrar documentos muy, pues títulos muy buenos para lo que yo estoy buscando. En la parte superior de la mayoría de las bases de datos, entonces encuentro las herramientas, ¿cierto? Como las otras me permiten acceder al texto completo cuando yo selecciono guardar en PDF, imprimir, enviar y esas cosas, se refiere como al documento completo, ¿cierto? A descargar el documento completo, a enviar el documento completo y demás. En este caso, como Scopus, solo me estamos mostrando resumen, palabras clave, referencias y los datos básicos. Si yo selecciono guardar en PDF, este me va a guardar solo todo esto, o sea, todo lo que yo estoy viendo en esta página. Solo eso me va a recuperar, no me va a recuperar el documento completo. Descargar también, exportar también, bueno. Resulta que yo leí el título, leí el resumen y yo quiero trabajar con este documento. Voy a copiar el título y voy a ir a Google Académico. Acá entonces ya lo teníamos abierto. Y recuerden que cuando yo busco sin las comillas, me busca como por las diferentes palabritas que se encuentren en lo que yo escribo. Cuando yo hago una búsqueda exacta, yo lo escribo entre comillas. Acá entonces voy a buscar un título específico encerrado entre comillas para que me lo recupere. Si no me lo recupera en español es porque está en inglés. Si no me lo recupera en inglés es porque está en español, ¿cierto? Entonces también como para ser un poco más flexibles con eso, porque miren que acá en Scopus la mayoría me recupera en inglés, pero también entonces cuando uno los busca, resulta que también hay versiones en español. Listo. Voy a buscarlo en inglés, encerrado entre las comillas, y miren que me aparece el único documento que me recuperó Scopus, ¿cierto? Si yo acá lo abro y me permite verlo a texto completo, listo, maravilloso, ¿cierto? Recuerden que acá tengo igual las comillitas que me permiten la referencia automática del documento, ¿cierto? De la referencia bibliográfica, si sea una tarea de una clase para otra, yo debo decir, yo leí este documento y a partir de acá entendí lo que entendí o generé nuevo conocimiento, pero nosotros no somos, pues nosotros tenemos que leer, ¿cierto? Para aprender, entonces mencionar en cuáles documentos nos basamos. En caso de que este documento vayamos a abrirlo
y no me permita acceder a él, ¿cierto? Porque lo que les decía es de pronto de otra universidad a la que yo no tengo acceso, recuerden que está la opción de las versiones. Cuando yo abro estas versiones, me va a aparecer las diferentes páginas donde se encuentra guardado ese documento. Entonces, puede que una de ellas, cuando yo las esté abriendo y revisando, alguna de ellas sí me permita leer el documento a texto completo. En caso de que no, puedo mirar si una de ellas, acá donde menciona de qué página sale, puedo mirar si es de alguna de las bases de datos que nosotros tenemos suscritas. En caso de que ahí en ese lugar de las versiones dijera que el documento está en ProQuest, ¿cierto? Abriríamos esta base de datos y haríamos la búsqueda allí del documento. En caso de que ustedes hagan la búsqueda, ¿cierto? No les recupere la información, no les esté en acceso abierto, ¿cierto? En ninguna página les deje leer el documento completo y resulta que acá en las bases de datos o en las versiones tampoco está ninguna de las bases de datos que tenemos suscritas. Recuerden que hay una cartica al lado del nombre de los autores donde podemos solicitarles que nos envíen el documento y ellos con todo el gusto del mundo nos lo envíen, ¿cierto? Sin embargo, cuando yo selecciono esto, acá me empieza a preguntar, bueno, ¿usted de qué área es? ¿Usted es profe o estudiante? ¿Usted qué quiere hacer con el documento? Pero son datos básicos, protocolos también para ellos medir de pronto qué tipo de investigadores o de usuarios están leyendo el documento y ya, igual ellos al correo te van a enviar entonces el documento a texto completo en caso entonces de que no lo podamos recuperar de otra manera. ¿Alguna duda? Hola chicos. Lo probé por mi lado, todo muy claro. Hola. Listo, perfecto. Bueno, chicos, entonces yo creo que acá podemos dejar hasta hoy, ¿cierto? Ya miramos entonces la base de datos referencial, ya miramos una a texto completo, la mayoría entonces tienen una lógica similar de búsqueda, ¿cierto? Ya vimos también cómo recuperarlos y ya, o sea, por ejemplo, en los libros es como la misma dinámica de búsqueda, pero la diferencia es que los libros más que todo me muestran como diferentes herramientas de cómo voy a visualizar la información, ¿cierto? Si quiero la letra más grande, más pequeña, si quiero poner de pronto a escuchar un texto, o sea, cada uno tiene herramientas diferentes y la invitación entonces es para que las revisen. Ahí en el chat les dejé entonces la evaluación de esa capacitación para que porfa me la llenen. Dura menos de 3 minuticos el ingreso de esa información. Y acá les voy también a pegar el canal de YouTube donde se va a subir la capacitación, ¿cierto? Y finalmente les voy a enviar el blog que les mencioné ahorita, donde pueden encontrar cómo van a citar o referenciar una tabla, ¿cierto? O por lo menos una de las gráficas que yo quiero utilizar de Scopus. Acá entonces este blog responde preguntas muy puntuales de cómo voy a citar o referenciar cada uno de estos elementos, ¿cierto? Chicos, no sé, ¿alguna duda, pregunta, sugerencia? Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Usted nos dijo como al principio de la clase que iba a montar esto un video YouTube, me parece. Entonces, ¿cómo Ajá, lo buscaríamos? listo. En el chat les dejé entonces el enlace, ¿cierto? Es capacitaciones en bases de datos TDA y ahí está entonces el link directo a YouTube. Este video entonces lo subo esta semana, voy a intentar montarlo ahorita y sí, está entonces acá en este chat. Listo, chicos, ¿algo más?
O si quieres también podemos hacer lo que tú me lo envías a mí y yo se los comparto a todos los muchachos en la clase. Por de pronto el que no pueda ingresar, apenas tú lo tengas listico, me lo envías y yo con todo el cariño se los comparto. Y muchachos, recuerden hacer, por favor, la evaluación, que para ella es muy importante porque estamos cumpliendo con la línea institucional. Entonces, les agradezco encarecidamente que la llenen para poder que ella también tenga la constancia de que nos ayudó con esta capacitación. Entonces, procedan a realizarla y si tú consideras, Dayana, lo podemos hacer de esa manera y tú también me la compartes a mí lo de YouTube y yo se los transmito a los muchachos. Listo, profe. Bueno, a todos muchas gracias entonces por la asistencia, por la disposición y la atención. Que tengan Gracias a entonces un usted. feliz día. A ti, Dayana, muchas gracias. Dayana, Muchas mil gracias. gracias a ti. Gracias. Muchachos, que tengan Gracias. muchas gracias. Gracias, Dayana.